de condensar el campo virtuoso. Digo, de todas las cosas que a mí me sirven, ¿qué es efectivamente aquello que de alguna manera lo caracteriza? Siendo que en realidad es un libro raro. ¿Por qué es un libro raro? Es un libro raro porque la dirección tiene pocos años, digo, porque la dirección no es una actividad que venga de siglos. De hecho, siempre uno está pensando, uno siempre piensa en el origen cercano del trabajo del director, y también un poco, yo siempre he pensado en la nomenclatura, digo, ¿por qué al director se lo llama director? ¿Qué? Director, el origen de la palabra dirección tiene por la raíz di, que es divergencia, disímil, todo lo que es do, lo que se abre, y rector, que es el acto de regir, el acto del rey. En realidad el director es un rey múltiple, es un tipo que tiene que mandar en una serie de... tiene un imperio y tiene que mandar en los distintos territorios. Digo, pensar en un libro de dirección a veces es curioso. ¿Qué sería un libro de dirección? ¿Te enseñaría cómo mandar en cada uno de esos lugares? ¿Te enseñaría una ética en relación a cómo es administrar esos territorios? Siempre es raro. Yo digo que siempre he pensado, y esto con perdón del acto de intromisión, pero siempre he pensado que la dirección en realidad era una categoría de la dramaturgia. En realidad de lo que se trataba era de una construcción de sentido, de la construcción de un discurso, que en cambio de estar en el soporte de la palabra, estaba en un soporte más ambiguo, en un soporte más inestable, pero en todo caso tan moldeable como la palabra, que era el espacio, el cuerpo del actor y su campo de expresión, que era lo visual y lo sonoro. Pero que en realidad lo que hacía era una construcción de sentido, que reducir al director al campo del mero puestista, como bien lo menciona el libro, en realidad es achicar su sentido. Y entonces, pensando un poco en esa síntesis de valores, en esa síntesis virtuosa, se me ocurría que en realidad, si yo tuviese que reducir, digo, ¿qué es lo que me resulta interesante de este libro para volver a una segunda versión y volver a una tercera versión? Me parece que lo interesante es fundamentalmente dos cosas. La primera es su carácter contemporáneo. Es un libro extremadamente contemporáneo en el sentido que es un libro que toma la energía de su tiempo, no las formas de su tiempo, no las palabras de su tiempo, no las estéticas de su tiempo, sino la energía de su tiempo. Es un libro que atrapa de alguna manera la esencia, la energía de lo que es el teatro hoy, no del teatro que se hace hoy, sino de lo que el teatro es decir, es energía. Eso es una gran virtud, pero por supuesto, todo campo virtuoso tiene su contracara y, no sé, como decía mi mamá, como te digo una cosa, te digo la otra. Lo contemporáneo es extraordinariamente virtuoso, pero tiene la alegría boba del primer vaso de cerveza. Cuando te tomás el segundo, ya pensás mal y estás hinchado. El problema de un libro contemporáneo es que cuando se levanta a la mañana siguiente dejó de serlo. Y nosotros hemos visto muchos libros justamente en los que celebrábamos ese carácter contemporáneo y que se vencían como un yogur simplemente porque lo que se vencían eran las formas que lo sostenían como contemporáneo y no la esencia que lo hacía contemporáneo. Este libro está libre de ese riesgo porque en realidad en sí mismo tiene la contracara paradójica. Es un libro contemporáneo, es un libro clásico. ¿Por qué sería clásico un libro que aborda las formas de su tiempo, siendo que las formas no son necesariamente clásicas? Yo lo voy a explicar muy rápidamente contando algo que me pasó hace muy poco tiempo y que me llevó a pensar mucho en ciertas zonas del sentido del teatro. Lo voy a hacer muy breve, por cierto. Me encontré con un ex compañero de trabajo, un amigo, viejo amigo de los años 70 y 80, estuvimos muy juntos, trabajando juntos durante mucho tiempo en algunos proyectos cinematográficos de los 70 y del principio, hasta el 76 hasta el golpe, y luego con el regreso de la democracia nos volvimos a juntar y trabajamos en un par de proyectos cinematográficos en los que yo hacía una colaboración más lejana, pero él, en cambio, era el alma mater, él era el montajista. Eso que hoy se llama editor y que por entonces se llamaba montajista porque se lo pensaba más a la manera del caballo, había que montar, era un cacho, era un pedazo de celuloide montado sobre el otro.
el montaje tenía algo físico, el montaje era mampostería, era mamponer. Yo andaba recorriendo estas filmaciones y iba cada tanto al estudio Alex, donde los montajistas tenían su cabina. Había, yo no recuerdo, pero eran 4 o 5 cabinas. Era como entrar al feudo de cada uno. Te decían, buscarlo a tal, ¿dónde está? Está en la cabina. Está en la cabina de tal. Eran 5 cabinas. El tipo que tenía una cabina era el verdadero creador, porque para hacer montaje había que tener esas enormes moviolas, que eran unas grandes máquinas, y cuando entraba el tipo estaba rodeado de un paisaje de castillos hechos de pilas y pilas y pilas de celuloide, rollos y rollos de celuloide. Era un gran montajista. Después le perdí la pista y me lo reencontré hace muy poco por un proyecto en el cual yo estaba asesorando y él también había tenido algo que ver. Entonces le pregunté por qué no trabajaba más, por qué no, cómo podía ser. Era uno de los 5 de Alex. Estudios Alex me refiero, no los estudios clásicos. Y entonces él me dijo, bueno, es que es absolutamente imposible. O sea, Mauricio me dice, con la llegada de lo digital, yo perdí el lenguaje. Estaba curioso, empecé a pensar en cierto sentido afásico, ¿no? Como me dice, sí, no, yo ya no puedo hacer trabajo de edición, yo no puedo. Cualquier chico lo hace mejor que yo. Pero ¿cómo? Vos manejás un lenguaje con una profundidad, con una solvencia, tenés el lenguaje en el cuerpo. ¿Cómo lo vas a decir? No. El lenguaje me empieza a explicar cosas absolutamente obvias, que mi lenguaje está en la mano. Yo pienso montando, yo no pienso y luego edito, yo no pienso en imágenes, yo pienso en moviola. Mi trabajo es un trabajo a mano, es un trabajo artesanal. Si yo no puedo trabajar en esto, no puedo fluir, y si no puedo fluir no tengo creatividad alguna. Por lo tanto, cualquier chico que es nativo digital y que tiene además la ventaja de la juventud, mucho tiempo por delante, entonces se puede sentar y está al pedo y le da, y le da, y le da, y le da. Y hay un momento, primero, él sí fluye y tiene creatividad, y a la vez él tiene tiempo como para hacer esto de una manera más efectiva y más rápida. Hemos sido definitivamente desplazados. A mí me resultó muy conmovedora esa idea, como la idea de, perdemos lenguaje porque perdemos la forma de hacer algo. Y pensé inmediatamente en qué pasaba en términos de teatro. Y lo primero que recordé es que cuando yo quise, hace 10 o 12 años atrás, tomé la decisión, más que la decisión, me animé un cacho a intentar dirigir. Lo primero que hice fue tratar de recuperar los libros con los que había estudiado dirección. ¿No? Había estudiado más dirección que dramaturgia, pero nunca los había puesto en valor. Y me fui a buscar esos viejos libros, los viejos manuales de Udeva, que Udeva publicaba tan generosamente, ¿no? Con recetas y recetas sobre recetas industriales, sobre cómo hacer una puesta, un montaje. Y lo que me di cuenta cuando fui a esos libros es que en realidad, lejos de acercarme a la belleza, a lo único que me acercaban era al buen gusto y en el mejor de los casos a la elegancia. Pero que a la belleza no me iban a acercar nunca. Que había algo que había caducado en ellos, y es que habían estado escritos en función de cierta pasión por las formas que representaban en el teatro que hacían en ese momento. Lo notable de Lo Incapturable es justamente que se haya animado a meterse con lo incapturable. Que lejos de pensar en esta especie de devenir boludamente alegre, de cambio de formas que ha tenido el teatro, sobre todo en el último siglo, con la sensación de que lo importante era el cambio de las formas, haya descubierto que lo interesante del teatro no es la fruta, sino el carozo. Que en realidad hay algo esencial, y esto es lo que transforma este libro, efectivamente, en un libro clásico. Es un libro clásico porque no puede caducar, porque en realidad de lo que habla es de algo que es la semilla. Leía la semana pasada que unos chicos en Estados Unidos hace un pozo encontraron un recipiente de barro lleno de semillas de calabaza.
y entonces lo que hicieron es plantarlas, y se calculaba que esa, pues, por el recipiente tenía aproximadamente 800 años de antigüedad, y lo plantaron, y las calabazas salieron y mostraban, tengo una serie de fotos que andan dando vuelta por internet, donde uno ve un tipo de calabaza que estaba definitivamente perdida y que ahora ha vuelto. De las sensaciones, esa era la esencia. Podría desaparecer la fruta, podría desaparecer la cáscara y podría desaparecer la carne, pero en la medida en que esté el carozo, en la medida en que esté lo vivo, eso puede volver a reproducirse. Este es un libro que, lejos de hablar de las formas y de intentar mentar a la dirección en función de decir yo te voy a explicar cómo conseguir esa forma, entiende que la forma no es otra cosa que pura sustancia, y que el arte, el teatro, en realidad no es otra cosa que el destilado de la esencia de una sustancia. Hablar de lo inapresable, hablar de la fricción, hablar de lo fugaz, hablar de la imposibilidad del director. Me encantó ese párrafo cuando Rubén dice esto de nosotros estamos, cuando habla de la tensión flotante freudiana, esto de nosotros estamos viendo un ensayo y en realidad nosotros no podemos apresar todo lo que está pasando, y sin embargo tenemos sobre eso otra cosa, poder hablar no de lo práctico, sino de aquello que nos acerca a lo absoluto, poder intentar ponerle palabras a lo inefable. Eso es lo que me parece que este libro lo transforma en un clásico. Esto es lo que me parece que hace que este libro dentro de 20, 30 o 40 años se siga leyendo, y en todo caso es lo que hace que yo lo conserve en mi biblioteca. Así que muchas gracias, Rubén, por invitarme y por el libro.